Informe policial 2003-08-0847, Comisaría Municipal de Tinum, Yucatán. Denunciante, Carmen Elena Castañeda de Herrera, 34 años, originaria de Mérida. Motivo, desaparición de menor de edad. Fecha del suceso, 17 de agosto de 2003, aproximadamente 14:30 horas. Lugar, zona arqueológica de Chichén Itzá, específicamente en los alrededores del Templo de los Guerreros. Ese domingo de agosto, el calor yucateco se alzaba desde las piedras milenarias como una presencia invisible pero asfixiante. Carmen Castañeda había planeado esa excursión familiar durante meses, esperando las vacaciones de verano para mostrar a su hijo Matías las maravillas de su tierra natal. El niño de 9 años, con sus ojos oscuros heredados de su padre y esa curiosidad inquieta que lo caracterizaba, había estado preguntando sobre los mayas desde semanas antes del viaje. «Mamá, ¿es cierto que los mayas sabían volar?», había preguntado durante el trayecto desde Mérida, con la cara pegada a la ventanilla del autobús, observando la selva baja que se extendía hacia el horizonte. Carmen había sonreído, acariciando el cabello negro de su hijo. «Los mayas sabían muchas cosas, mi amor. Eran muy sabios. La familia Castañeda había llegado temprano al sitio arqueológico. Héctor, el padre de Matías, cargaba una mochila pesada con agua y bocadillos, mientras Carmen portaba la cámara fotográfica que había comprado especialmente para documentar ese día. Matías llevaba puesta su pulsera de plata favorita, un regalo de su abuela, que tenía su nombre grabado en letras pequeñas pero precisas. Era un niño delgado, de estatura promedio para su edad, vestido con una playera azul de rayas blancas y pantalones cortos beige que ya mostraban las manchas del polvo calcáreo del sendero. El Templo de los Guerreros se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Las columnas talladas parecían vigilar en silencio a los cientos de turistas que recorrían la explanada. Algunos con guías locales que narraban historias de sacrificios y ceremonias ancestrales. Otros simplemente absortos en la magnificencia de la arquitectura maya. El aire vibraba con una mezcla de idiomas: inglés, francés, japonés, español, creando una torre de Babel moderna entre las ruinas de una civilización antigua. Matías había estado especialmente fascinado con las representaciones de Kukulcán, la serpiente emplumada. Se detuvo frente a una columna donde la figura del dios parecía descender hacia la tierra, y Carmen aprovechó para tomar varias fotografías. En una de ellas, que más tarde se volvería emblemática en los periódicos locales, Matías aparecía de perfil, con su mano derecha tocando la piedra milenaria, como si estuviera estableciendo algún tipo de conexión con el pasado. «¿Puedo ir a ver esa parte de allá?», preguntó Matías, señalando hacia una sección del templo donde había menos gente. Héctor miró su reloj. Las 2:30 de la tarde. El calor era sofocante y había propuesto que tomaran un descanso en la sombra antes de continuar con el recorrido. Carmen asintió distraídamente, ocupada ajustando la cámara para tomar una foto del conjunto arquitectónico. «Solo un momento, mi amor. No te alejes mucho», fueron las últimas palabras que Carmen Castañeda le dirigiría a su hijo. Según el testimonio de la madre, recogido 2 horas después por el oficial José Luis Pech, Matías caminó hacia el extremo este del Templo de los Guerreros, donde una serie de columnas menores formaban un corredor parcialmente restaurado. Carmen continuó fotografiando mientras Héctor buscaba en la mochila las botellas de agua. Cuando levantaron la vista, quizás 3 o 4 minutos después, Matías ya no estaba visible. Al principio, no se alarmaron. Los sitios arqueológicos tienen múltiples recovecos, escalinatas y estructuras que pueden ocultar fácilmente a un niño curioso. Héctor se dirigió hacia donde había visto por última vez a su hijo, gritando su nombre con esa autoridad paternal que suele ser suficiente para que los niños respondan de inmediato. «¡Matías! ¡Matías! ¡Ven acá!». Su voz rebotó contra las piedras ancestrales sin obtener respuesta.
Carmen comenzó a caminar en la dirección opuesta, pensando que tal vez el niño había decidido explorar otra sección del templo. Preguntó a otros turistas si habían visto a un niño con playera azul de rayas, pero las respuestas fueron vagas, contradictorias. Una señora estadounidense creía haber visto a alguien de esa descripción corriendo hacia el castillo principal, pero no estaba segura. Un guía local mencionó haber notado a un niño que parecía dirigirse hacia la zona restringida, pero cuando Carmen le pidió más detalles, el hombre se mostró evasivo. Pasaron 15 minutos, luego 30. El pánico comenzó a instalarse en el pecho de Carmen como una serpiente fría. Héctor había ampliado su búsqueda, gritando el nombre de Matías con una desesperación creciente que empezó a llamar la atención de otros visitantes. Algunos se sumaron espontáneamente a la búsqueda, mientras otros observaban con esa mezcla de compasión y alivio que sienten quienes saben que la tragedia no les pertenece. A las 3:15 de la tarde, Carmen Castañeda se dirigió a la caseta de guardias del INAH para reportar oficialmente la desaparición de su hijo. El guardia de turno, un hombre mayor llamado Aurelio Can, había trabajado en Chichén Itzá durante más de 15 años y había presenciado situaciones similares que siempre terminaban con niños encontrados escondidos detrás de alguna estructura, asustados por haberse perdido pero sanos y salvos. «Señora, mantenga la calma», le dijo Aurelio mientras activaba el protocolo de emergencia. «En 20 años de servicio, nunca hemos perdido definitivamente a ningún visitante. Los niños se esconden, se asustan, pero siempre aparecen. Sin embargo, había algo diferente en este caso que Aurelio no mencionó a Carmen. En sus décadas trabajando en el sitio, había aprendido a leer las señales. Los niños perdidos suelen llorar, gritar, buscar a sus padres. Dejan rastros, ropa enganchada en las ramas, huellas en la tierra, voces llevadas por el viento. Pero en los 30 minutos transcurridos desde que comenzó la búsqueda intensiva de Matías, no había aparecido ninguna de estas señales. Era como si el niño hubiera sido absorbido por las propias piedras de Chichén Itzá. A las 4:00 de la tarde, el protocolo de emergencia estaba en pleno funcionamiento. Todos los guardias disponibles del sitio arqueológico habían sido movilizados. Se cerró temporalmente el acceso a ciertas áreas mientras se realizaba una inspección exhaustiva. La Policía Municipal de Tinum fue notificada y el comandante Roberto Mena se desplazó personalmente al sitio con 3 agentes adicionales. Carmen Castañeda proporcionó una descripción detallada de su hijo: 1,30 metros de altura, complexión delgada, cabello negro liso, ojos oscuros, playera azul con rayas blancas, pantalones cortos beige, zapatos tenis blancos con rayas rojas. Llevaba puesta una pulsera de plata con su nombre grabado. No tenía cicatrices visibles ni marcas distintivas, salvo un pequeño lunar en la mejilla izquierda. La fotografía más reciente, tomada apenas 1 hora antes de la desaparición, fue entregada a las autoridades. En ella, Matías sonreía junto a una de las columnas del Templo de los Guerreros, con esa alegría genuina de un niño que está viviendo una aventura. Sus padres no podían imaginar que esa imagen se convertiría en el rostro de uno de los misterios más perturbadores en la historia reciente de Chichén Itzá. Mientras el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte occidental, tiñendo las piedras mayas de un color dorado que en circunstancias normales habría sido hermoso, la búsqueda de Matías Castañeda se intensificó. Turistas fueron entrevistados antes de abandonar el sitio. Guardias revisaron cada rincón accesible del complejo arqueológico y se solicitó apoyo adicional a la policía estatal. Pero cuando las sombras de la noche comenzaron a extenderse sobre Chichén Itzá, Matías seguía sin aparecer.
En algún lugar entre las piedras milenarias que habían presenciado el paso de siglos, un niño de 9 años había desaparecido sin dejar rastro, como si las antiguas leyendas mayas hubieran reclamado una ofrenda más para sus dioses silenciosos. ¿Cuántas veces puede un padre gritar el nombre de su hijo antes de que su voz se quiebre para siempre? Héctor Castañeda descubriría que la respuesta era exactamente 4 días y medio. Para el amanecer del 22 de agosto de 2003, su garganta ya no era capaz de producir más que un susurro ronco, pero sus ojos seguían escudriñando cada sombra, cada hendidura entre las piedras milenarias de Chichén Itzá. La búsqueda oficial había comenzado al amanecer del 18 de agosto. El comandante Roberto Mena había coordinado un operativo que involucró a 30 agentes de diferentes corporaciones: Policía Municipal de Tinum, Policía Estatal de Yucatán, elementos de la Guardia Nacional y personal especializado del INAC. También se sumaron voluntarios de las comunidades cercanas: Pisté, Cahua, Chichén Itzá Pueblo, hombres y mujeres que conocían cada sendero, cada cenote oculto, cada cueva natural en un radio de 20 kilómetros. Carmen había pasado la primera noche sin dormir, sentada en una silla de plástico en la comisaría de Tinum, abrazando la mochila de Matías como si fuera el propio niño. Dentro conservaba sus pertenencias: una botella de agua a medio terminar, chicles de menta, una pequeña libreta donde había estado dibujando las columnas mayas con colores crayón, y un silbato plateado que le había regalado su abuelo para las emergencias. La ironía de esa última pertenencia no se le escapaba a nadie. El área de búsqueda se había dividido en sectores. El sector A comprendía toda la zona arqueológica abierta al público. El sector B incluía las áreas restringidas del sitio, aquellas secciones donde solo accedían arqueólogos y personal autorizado. El sector C se extendía hacia la selva circundante, donde la vegetación tropical podía ocultar cualquier rastro en cuestión de horas. Los perros de búsqueda llegaron desde Mérida al segundo día. Eran 3 pastores alemanes entrenados para rastreo, acompañados por sus manejadores de protección civil. Les dieron a oler una playera de Matías que Carmen había traído en la maleta familiar, y los animales se dirigieron inmediatamente hacia el templo de los guerreros. Siguieron un rastro que los llevó hasta la explanada principal, luego hacia el este, cerca del juego de pelota. Pero en ese punto, inexplicablemente, perdieron el rastro. «Es como si el niño hubiera desaparecido en el aire», reportó el sargento Cowell, encargado de coordinar a los equipos caninos. «Los perros están confundidos, encuentran el olor, lo siguen por unos metros y después nada». Los medios de comunicación no tardaron en llegar. Reporteros de Diario de Yucatán, de Canal 13 de Radio Fórmula, transformaron el estacionamiento de Chichén Itzá en un improvisado campamento mediático. Las cámaras seguían cada movimiento de Carmen y Héctor, transmitiendo en vivo sus ruedas de prensa, amplificando su desesperación para el consumo del público yucateco. Carmen había aprendido rápidamente las reglas no escritas del periodismo de tragedia. Los reporteros querían lágrimas, querían drama, querían declaraciones emocionales que funcionaran como clips perfectos para los noticieros vespertinos. Pero ella había decidido mantener una postura digna, casi militar, cuando enfrentaba las cámaras. «Mi hijo Matías es un niño inteligente y obediente», declaró durante una conferencia de prensa el 20 de agosto. Él no se habría alejado voluntariamente. Algo pasó. Alguien sabe algo. Y necesitamos encontrarlo. Detrás de esa fachada de control, Carmen se desintegraba lentamente. Había comenzado a experimentar lo que los psicólogos llaman duelo ambiguo, el dolor de perder a alguien sin confirmación de muerte, sin cuerpo que velar, sin tumba donde depositar flores.
Era un limbo emocional que la mantenía suspendida entre la esperanza y la desesperación. Las teorías comenzaron a multiplicarse como hongos después de la lluvia. Los guías locales, que conocían cada leyenda y cada rincón de Chichén Itzá, tenían sus propias explicaciones. Algunos hablaban de los cenotes, esos pozos sagrados donde los antiguos mayas realizaban sacrificios rituales. Otros mencionaban las cuevas subterráneas que conectaban diferentes partes de la zona arqueológica, sistemas de cavernas que no aparecían en ningún mapa oficial. Don Aurelio Can, el guardia veterano que había sido el primero en activar el protocolo de emergencia, compartió con los investigadores una información que había mantenido en reserva. Durante sus años de servicio, había notado que ciertos visitantes, especialmente niños, mostraban comportamientos extraños cerca de estructuras específicas del sitio. Los he visto caminar como hipnotizados hacia ciertas zonas, confesó durante una entrevista privada con el comandante Mena. Se quedan parados frente a las piedras, como escuchando algo que nosotros no oímos. La mayoría de las veces, los padres los llaman y regresan normalmente, pero a veces parecen estar en trance. Esta declaración fue clasificada como no confirmada en el expediente oficial, pero añadió una dimensión inquietante al caso. El 21 de agosto, un testigo clave se presentó voluntariamente ante las autoridades. Se trataba de doña Esperanza Tun, una mujer de 67 años que vendía artesanías en el estacionamiento del sitio arqueológico. Esperanza aseguró haber visto a Matías el día de su desaparición, pero no junto al templo de los guerreros, sino caminando hacia el sendero que conduce al cenote sagrado. Lo vi claramente, declaró doña Esperanza. Era un niño flaco, con playera de rayas azules. Caminaba solo, pero tranquilo, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Me pareció raro porque esa zona estaba cerrada al público ese día por mantenimiento. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron los registros oficiales, descubrieron que no había habido ningún cierre por mantenimiento en el cenote sagrado durante el 17 de agosto. La contradicción nunca fue resuelta satisfactoriamente. Los días se transformaron en semanas. La rutina de búsqueda se volvió mecánica, casi ritual. Cada amanecer, los equipos de rescate se reunían en el punto de control establecido junto al estacionamiento. Revisaban sectores ya inspeccionados múltiples veces, siguiendo protocolos cada vez más desesperados. Carmen y Héctor se habían mudado temporalmente a un pequeño hotel en Pisté, el pueblo más cercano, desde donde podían llegar caminando al sitio arqueológico. La comunidad local respondió con una solidaridad silenciosa pero constante. Las familias mayas de los alrededores trajeron comida casera para los voluntarios, organizaron vigilias nocturnas y aportaron su conocimiento ancestral del territorio. Los niños de Pisté crearon dibujos de Matías que pegaron en postes y árboles, transformando el paisaje en una galería improvisada de esperanza y dolor. Pero también surgieron tensiones. Algunos comerciantes locales comenzaron a quejarse de que la presencia policial masiva estaba ahuyentando a los turistas, afectando su sustento diario. Hubo discusiones acaloradas en las reuniones comunitarias sobre si la búsqueda debía continuar indefinidamente o si había llegado el momento de aceptar lo inevitable. El primer mes terminó sin resultados. Carmen había adelgazado notablemente. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían pozos profundos donde se había sedimentado todo el dolor del mundo. Héctor había desarrollado un tic nervioso que lo hacía parpadear constantemente, como si estuviera tratando de borrar una imagen que no podía quitarse de la mente. El caso comenzó a generar teorías conspirativas. En los foros de Internet, usuarios anónimos especulaban sobre secuestros organizados, tráfico de menores, rituales satánicos o encubrimientos gubernamentales. Algunos llegaron a sugerir que Matías había sido elegido
por fuerzas sobrenaturales vinculadas a la historia ancestral de Chichén Itzá. Carmen rechazaba todas estas teorías con una determinación férrea. Para ella, su hijo seguía siendo simplemente un niño perdido que necesitaba ser encontrado. No un símbolo, no una leyenda, no un misterio paranormal, solo Matías, de 9 años, que probablemente tenía miedo y hambre, y que esperaba que sus padres vinieran a rescatarlo. La investigación oficial comenzó a dar señales de agotamiento hacia finales de septiembre. Los recursos económicos destinados al operativo de búsqueda empezaron a ser cuestionados por autoridades superiores. El comandante Mena recibió presiones sutiles pero constantes para racionalizar la búsqueda, concentrando esfuerzos en pistas más viables. En octubre, la presencia policial se redujo significativamente. Solo quedaron 2 agentes asignados al caso de manera permanente y las brigadas de voluntarios se limitaron a los fines de semana. Carmen y Héctor entendieron que estaban transitando hacia una nueva fase, la de la búsqueda silenciosa, privada, sostenida únicamente por su propia determinación. Regresaron a Mérida, pero cada sábado viajaban de vuelta a Chichén Itzá. Carmen había desarrollado un ritual personal. Recorría exactamente la misma ruta que había seguido con Matías el día de la desaparición, deteniéndose en cada punto donde habían tomado fotografías, hablándole en voz baja, como si el niño pudiera escucharla. Los empleados del sitio arqueológico se acostumbraron a su presencia. Algunos la saludaban con respeto silencioso, otros la evitaban, incómodos ante el recordatorio constante de que Chichén Itzá había sido escenario de una tragedia sin resolución. El primer aniversario de la desaparición fue marcado con una misa especial en la iglesia de Pisté. Carmen había insistido en que fuera una ceremonia de esperanza, no de duelo. Matías va a regresar, repetía como un mantra, y cuando lo haga, quiero que sepa que nunca dejamos de buscarlo. Pero conforme pasaron los años, la búsqueda se volvió más solitaria. Los medios de comunicación encontraron otras tragedias que cubrir. Los voluntarios regresaron a sus rutinas normales. Incluso algunos familiares comenzaron a sugerir, con la delicadeza dolorosa que requieren estos temas, que tal vez había llegado el momento de pasar la página. Carmen se negó rotundamente. Había convertido su habitación en Mérida en una especie de centro de operaciones, con mapas de Chichén Itzá marcados con colores diferentes, fotografías ampliadas de cada sector del sitio arqueológico y carpetas llenas de testimonios, pistas falsas y teorías descartadas. En 2008, 5 años después de la desaparición, Carmen recibió una llamada que hizo que su corazón se acelerara. Un turista estadounidense aseguraba haber visto a un adolescente que coincidía con la descripción de cómo se vería Matías a los 14 años, trabajando en un mercado de Valladolid. Carmen y Héctor se trasladaron inmediatamente, solo para descubrir que se trataba de un malentendido doloroso. El joven en cuestión era hijo de una familia local y había vivido toda su vida en la región. Cada falsa alarma era un pequeño suicidio emocional. Pero Carmen había aprendido a absorber el dolor y transformarlo en combustible para continuar. Su determinación se había vuelto legendaria entre las comunidades cercanas a Chichén Itzá. Algunos la admiraban, otros la consideraban una mujer que había perdido la razón, pero todos la respetaban. Para 2010, Carmen había desarrollado una red informal de informantes, taxistas, guías turísticos, comerciantes, empleados de hoteles, que mantenían los ojos abiertos ante cualquier pista relacionada con su hijo. Había ofrecido una recompensa modesta, pero significativa, por información que condujera al paradero de Matías. El mundo siguió girando alrededor de Chichén Itzá. Nuevas generaciones de turistas llegaron para maravillarse con las pirámides mayas.
Se realizaron descubrimientos arqueológicos, se implementaron nuevas medidas de seguridad, se renovaron las instalaciones, pero en algún rincón de ese universo de piedra y historia, el fantasma de un niño de 9 años seguía siendo una presencia constante para quienes habían vivido aquellos días de agosto de 2003. Carmen había envejecido prematuramente, pero su determinación permanecía intacta. Cada vez que alguien le preguntaba si había considerado la posibilidad de que Matías estuviera muerto, ella respondía con una frase que se había convertido en su definición personal. Hasta que no tenga pruebas de lo contrario, mi hijo está vivo y yo lo voy a encontrar. Era una declaración de guerra contra el tiempo, contra la lógica, contra la estadística que indica que después de tantos años, las posibilidades de encontrar a un desaparecido se reducen prácticamente a cero. Pero Carmen Castañeda no era una mujer estadística, era una madre que había prometido a su hijo que nunca dejaría de buscarlo, y esa promesa se había convertido en la fuerza más poderosa de su existencia. Mientras tanto, en los archivos policiales de Tinum, el expediente 2003-108-47 seguía abierto, acumulando polvo y años, esperando el día en que alguien descubriera la pieza faltante del rompecabezas que devolvería a Matías Castañeda a los brazos de su madre. Ese día llegaría, pero de una manera que nadie había imaginado. La lluvia había caído durante 3 días consecutivos sobre Chichén Itzá, transformando la tierra calcárea en un barro espeso que se adhería a las botas como una segunda piel. Era la madrugada del 23 de octubre de 2017, 14 años, 2 meses y 6 días después de la desaparición de Matías Castañeda. Raúl Méndez, guardia de seguridad nocturno del sitio arqueológico, realizaba su ronda habitual de las 13:00 am cuando notó algo inusual cerca del cenote sagrado. Raúl había trabajado en Chichén Itzá durante 8 años, tiempo suficiente para conocer cada sonido nocturno del lugar, el crujir de las ramas bajo el peso de las iguanas, el eco distante de los murciélagos saliendo de las cuevas, el susurro del viento entre las piedras milenarias. Pero esa madrugada había algo diferente. La lluvia reciente había modificado el paisaje, creando pequeños arroyos donde normalmente solo había tierra seca. El cenote sagrado, ese pozo natural de 60 metros de diámetro y 13 metros de profundidad, había sido durante siglos el centro espiritual de Chichén Itzá. Los antiguos mayas arrojaban ofrendas de oro, jade, copal y, según las crónicas más oscuras, también sacrificios humanos para apaciguar a Chaak, el dios de la lluvia. En el siglo XX, arqueólogos submarinistas habían extraído del fondo centenares de objetos rituales, confirmando las leyendas que los conquistadores españoles habían documentado 5 siglos antes. Raúl conocía todas estas historias, pero no era un hombre supersticioso. Había crecido en Pisté, el pueblo vecino, donde los relatos mayas se mezclaban con la realidad cotidiana sin generar mayor drama. Para él, el cenote era simplemente una atracción turística más que requería vigilancia nocturna. Sin embargo, esa madrugada algo lo hizo detenerse en el sendero que bordeaba el pozo sagrado. Su linterna había iluminado una zona donde la lluvia había lavado parte de la tierra, revelando una depresión irregular junto a uno de los árboles ceiba que crecían en los márgenes del cenote. La depresión parecía reciente, como si algo hubiera estado enterrado allí y la erosión pluvial lo hubiera expuesto parcialmente. Raúl se aproximó con curiosidad. Su experiencia le decía que probablemente encontraría algún fragmento de cerámica antigua o tal vez basura moderna dejada por turistas irresponsables. Pero cuando dirigió el haz de luz hacia la pequeña excavación natural, vio algo que hizo que su pulso se acelerara. Era un destello metálico pequeño pero inconfundible. Se agachó con cuidado, apartando la tierra húmeda con las manos. Lo que emergió de entre la arcilla roja fue una pulsera de plata,
ennegrecida por los años, pero claramente reconocible como joyería moderna, no un artefacto arqueológico. Estaba parcialmente corroída, con manchas verdosas que indicaban que había estado enterrada durante mucho tiempo. Raúl limpió la pulsera con su pañuelo, y bajo la luz de su linterna pudo distinguir algo grabado en la superficie interna. Letras pequeñas pero legibles. Matías. El guardia sintió como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su columna vertebral. Durante sus años trabajando en Chichén Itzá, había escuchado incontables veces la historia del niño desaparecido. Carmen Castañeda se había convertido en una figura familiar para todos los empleados del sitio, apareciendo religiosamente cada aniversario, distribuyendo fotografías actualizadas de cómo se vería Matías en diferentes edades, manteniendo viva una búsqueda que la mayoría consideraba ya perdida. Pero ahí estaba, una evidencia física, tangible, después de 14 años de silencio. Raúl no tocó nada más. Su entrenamiento le había enseñado que cualquier potencial evidencia criminal debía ser preservada exactamente como había sido encontrada. Marcó el lugar con piedras formando un perímetro, tomó fotografías con su teléfono celular desde diferentes ángulos y se dirigió inmediatamente a la caseta de guardias para reportar el hallazgo. A las 6:30 am, la comandancia de Tinum había sido notificada. A las 8:00 am, el sitio estaba acordonado con cinta amarilla y un equipo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán había llegado para documentar el descubrimiento. La noticia se extendió como un incendio por la región. Para las 10:00 am, reporteros de toda la península yucateca convergían hacia Chichén Itzá. Las redes sociales se saturaron con especulaciones, teorías y referencias al caso del niño desaparecido que muchos habían olvidado, pero que ahora regresaba con una fuerza renovada. Carmen Castañeda recibió la llamada oficial del comandante Mena a las 11:15 am. Estaba en su trabajo, en una oficina gubernamental de Mérida, donde había conseguido empleo después de agotar sus ahorros en los primeros años de búsqueda. Cuando escuchó la voz del comandante al otro lado de la línea, su primera reacción fue de temor. Después de tantos años, las llamadas oficiales usualmente traían noticias definitivas y terribles. Señora Castañeda, necesito que venga a Chichén Itzá. Hemos encontrado algo que podría estar relacionado con su hijo. Carmen no preguntó detalles, simplemente colgó el teléfono, tomó su bolsa y le dijo a su supervisora que tenía una emergencia familiar. 1 hora después, estaba en un autobús rumbo al sitio arqueológico, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Héctor la alcanzó en el camino. Había recibido la llamada de Carmen y había salido inmediatamente de la empresa de construcción donde trabajaba como supervisor. Durante el viaje, ambos mantuvieron un silencio tenso, como si las palabras pudieran quebrar la frágil esperanza que comenzaba a renacer en sus pechos. Cuando llegaron a Chichén Itzá, encontraron un operativo en pleno funcionamiento. Peritos, investigadores, personal del INA, periodistas y curiosos habían transformado los alrededores del cenote sagrado en una zona de alta seguridad. Carmen fue escoltada hasta una carpa improvisada, donde el licenciado Fernando Caamal, agente del Ministerio Público, había establecido su base de operaciones. Señora Castañeda, antes de mostrarle lo que hemos encontrado, necesito que usted me confirme algunos detalles sobre las pertenencias que llevaba su hijo el día de la desaparición. Carmen había repasado esa lista miles de veces durante los años de búsqueda. Podía recitarla de memoria: playera azul con rayas blancas, pantalones cortos beige, zapatos tenis blancos con rayas rojas y la pulsera de plata que le había regalado su abuela materna, con el nombre Matías grabado en letras pequeñas. El licenciado Caamal asintió y le mostró una bolsa de evidencia transparente. Dentro estaba la pulsera encontrada por Raúl Méndez.
Carmen la reconoció inmediatamente, no solo por el nombre grabado, sino por una pequeña abolladura en uno de los bordes, resultado de una caída que Matías había tenido jugando fútbol 6 meses antes de la desaparición. Era inequívocamente la pulsera de su hijo. Por primera vez en 14 años, Carmen tuvo una evidencia física de que Matías había estado realmente en Chichén Itzá el día que desapareció. No era una alucinación, no era una búsqueda sin sentido, no era la obsesión de una madre que no podía aceptar la realidad. Su hijo había estado allí, y ahora tenía una prueba, pero también comprendió inmediatamente las implicaciones más oscuras del hallazgo. La pulsera había estado enterrada cerca del cenote sagrado, un lugar que quedaba a considerable distancia del templo de los guerreros, donde Matías había sido visto por última vez. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cuándo había sido enterrada? ¿Por qué precisamente en ese lugar? El perito forense, el doctor Armando Put, explicó a Carmen los primeros resultados del análisis preliminar. La pulsera presentaba signos de haber estado enterrada durante muchos años, consistente con el tiempo transcurrido desde la desaparición. La corrosión y las manchas de oxidación indicaban exposición prolongada a humedad subterránea. No había restos de sangre visible, pero se requerían análisis más especializados para determinar si había material genético recuperable. Lo más intrigante era la ubicación exacta del hallazgo. La pulsera no había sido simplemente perdida en la superficie y luego cubierta por sedimentos naturales a lo largo de los años. Había sido deliberadamente enterrada a aproximadamente 30 centímetros de profundidad, en un lugar específico que quedaba en línea directa entre el sendero principal hacia el cenote sagrado y el borde del pozo. ¿Esto significa que alguien la enterró intencionalmente?, preguntó Carmen. Es la conclusión más probable, respondió el doctor Put. La profundidad y la posición sugieren que fue colocada allí deliberadamente, no que se perdiera accidentalmente. Esta revelación añadía una dimensión siniestra al misterio. Si la pulsera había sido enterrada intencionalmente, eso implicaba que alguien había querido ocultarla, preservarla o tal vez enviar un mensaje específico al elegir ese lugar particular para su ocultamiento. Carmen permaneció en Chichén Itzá durante el resto del día, observando el trabajo de los peritos, respondiendo preguntas adicionales de los investigadores y tratando de procesar las emociones contradictorias que el hallazgo había despertado. Por un lado, sentía una validación profunda. Después de tantos años de búsqueda, finalmente tenía una prueba tangible. Por otro lado, la pulsera planteaba más preguntas de las que respondía. Los medios de comunicación habían convertido el descubrimiento en el evento noticioso del día. Las entrevistas se sucedían una tras otra, con reporteros preguntando si Carmen creía que esto significaba que su hijo estaba vivo, si tenía nuevas pistas sobre lo que había ocurrido, si planeaba reiniciar la búsqueda con mayor intensidad. Carmen respondía con una dignidad que había perfeccionado durante años de exposición mediática. No especulaba, no dramatizaba, no alimentaba teorías conspirativas. Simplemente expresaba su gratitud por el hallazgo y su esperanza renovada de que, eventualmente, se descubriera la verdad completa sobre lo que había ocurrido con Matías. Pero internamente, Carmen sabía que el descubrimiento de la pulsera marcaba el inicio de una nueva fase en la búsqueda de su hijo. Ya no se trataba solo de encontrar a Matías vivo. Ahora se trataba también de descubrir qué había ocurrido realmente aquel día de agosto de 2003, quién había estado involucrado y por qué la pulsera había permanecido enterrada durante tantos años en uno de los lugares más sagrados de la antigua civilización maya. Esa noche, Carmen no regresó a Mérida. Se quedó en el mismo pequeño hotel de Pisté, donde había permanecido durante las primeras semanas de búsqueda 14 años antes.
Desde la ventana de su habitación podía ver las siluetas de las pirámides de Chichén Itzá recortadas contra el cielo estrellado. Sabía que el hallazgo de la pulsera iba a cambiar todo. Después de 14 años de silencio, Chichén Itzá había comenzado a revelar sus secretos, y Carmen estaba decidida a descubrirlos todos, sin importar cuánto tiempo le tomara, sin importar lo que encontrara en el proceso. La pulsera de Matías había sido solo el primer mensaje. Carmen tenía la certeza de que habría más. 3 semanas después del hallazgo de la pulsera, Carmen Castañeda recibió una llamada que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había ocurrido con su hijo. Era el 15 de noviembre de 2017, un miércoles lluvioso en Mérida. Carmen había regresado a su rutina laboral, pero con una energía renovada que sus compañeros de trabajo notaban inmediatamente. El descubrimiento de la pulsera había reactivado la investigación oficial, y por primera vez en años, Carmen tenía la sensación de que se estaba acercando a la verdad. La llamada llegó a las 2:30 de la tarde a su teléfono personal. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, anciana, con el acento característico de los pueblos mayas de Yucatán. Señora Carmen, soy Esperanza Tun, la que vende artesanías en Chichén Itzá. Necesito hablar con usted. Es sobre su niño. Carmen recordaba perfectamente a Doña Esperanza. Había sido una de las primeras personas en declarar haber visto a Matías el día de la desaparición, aunque su testimonio había contenido inconsistencias que nunca fueron completamente aclaradas. Durante todos estos años, Carmen la había encontrado ocasionalmente en sus visitas al sitio arqueológico, pero Doña Esperanza siempre había mantenido una actitud evasiva, como si supiera algo que no se atrevía a revelar. Doña Esperanza, ¿qué pasa? ¿Qué sabe de Matías? No puedo hablar por teléfono. Venga mañana a Chichén Itzá, pero no como turista. Espéreme en la entrada de Pisté a las 6 de la mañana. Tengo algo que enseñarle. Carmen no durmió esa noche. A las 5 de la mañana del jueves 16 de noviembre ya estaba en camino hacia Chichén Itzá, con una mezcla de ansiedad y esperanza que le resultaba familiar después de tantos años de falsas alarmas y pistas inconclusas. Doña Esperanza la esperaba exactamente donde había prometido, junto a la pequeña capilla de Pisté. La mujer había envejecido notablemente desde la última vez que Carmen la había visto. Sus 67 años se habían convertido en 81, y el peso de algún secreto parecía haber curvado aún más su espalda. «Súbase a mi triciclo», le dijo doña Esperanza sin preámbulos. «Vamos a un lugar donde podemos hablar tranquilas». El triciclo las llevó por senderos rurales que Carmen no conocía, alejándose de las rutas turísticas hacia una parte más tradicional de la comunidad maya. Se detuvieron frente a una casa pequeña, pero bien cuidada, con un jardín donde crecían plantas medicinales y flores de colores vibrantes. Dentro de la casa, doña Esperanza sirvió café negro en tazas de barro y se sentó frente a Carmen con una solemnidad que indicaba que la conversación que estaba por comenzar había sido ensayada mentalmente durante años. «Señora Carmen, yo le mentí a la policía en 2003. No fue la primera vez que mentí, ni será la última. Pero esta mentira me ha estado carcomiendo por dentro durante 14 años». Carmen sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué me quiere decir, doña Esperanza?» La anciana tomó un sorbo largo de café, como si necesitara tiempo para encontrar las palabras correctas. Luego, con una voz que apenas era un susurro, comenzó a relatar una historia que había mantenido en secreto durante más de una década. Su niño sí llegó hasta el cenote sagrado aquel día. Yo no lo vi caminando hacia allá, como le dije a la policía. Yo lo vi cuando ya estaba allá, pero no estaba solo. Carmen se inclinó hacia adelante con el corazón acelerado. ¿Con quién estaba? Con mi sobrino Miguel, Miguel Tun. Él trabajaba como guía turístico en esas fechas, pero no era un trabajo oficial. Era de esos que se acercan a los turistas por su cuenta, ofreciendo tours privados a lugares que no están en las rutas normales.
Doña Esperanza explicó que Miguel había desarrollado una especialidad particular. Llevaba a visitantes seleccionados a explorar áreas restringidas de Chichén Itzá, lugares donde los turistas comunes no tenían acceso. Cobraba precios elevados por estas experiencias exclusivas y había construido una pequeña clientela de personas adineradas que buscaban emociones diferentes. Miguel tenía una manera especial de identificar a los niños curiosos, a los que se separaban de sus familias para explorar por su cuenta. Les prometía mostrarles secretos mayas, cuevas ocultas, tesoros arqueológicos. La mayoría de las veces solo los llevaba a dar una vuelta por lugares seguros y los regresaba con sus padres sin que nadie se diera cuenta. Carmen sintió que un frío mortal comenzaba a instalarse en su estómago. ¿Qué pasó con Matías? Ese día fue diferente. Miguel había estado bebiendo desde temprano. Había tenido problemas con su esposa, problemas de dinero, problemas con otros guías que lo acusaban de invasión territorial. Cuando se encontró con su niño, no estaba pensando claramente. Doña Esperanza explicó que había visto a Miguel llevando a Matías hacia el cenote sagrado alrededor de las 2:45 de la tarde, pero había asumido que se trataba de uno de sus tours privados habituales. No fue hasta horas después, cuando comenzó la búsqueda desesperada, que comprendió la gravedad de la situación. ¿Y qué pasó en el cenote?, preguntó Carmen, aunque una parte de ella ya no quería conocer la respuesta. La anciana cerró los ojos, como si la imagen que estaba por describir fuera demasiado dolorosa para contemplar. Miguel me lo contó 3 días después, cuando ya no podía soportar más la culpa. Había llevado al niño a una parte del cenote donde hay unas rocas que permiten bajar hasta muy cerca del agua. Le estaba contando leyendas mayas, historias de los antiguos rituales. Su niño estaba fascinado. Hacía muchas preguntas. El relato de Doña Esperanza se volvió más fragmentado, más difícil. Miguel había estado explicándole a Matías cómo los antiguos mayas arrojaban ofrendas de oro y jade al cenote para complacer a sus dioses. El niño había preguntado si era cierto que también arrojaban personas. Y Miguel, en su estado alterado, había comenzado a describir con detalles excesivos los rituales de sacrificio humano. Matías se asustó. Quiso regresar con sus padres, pero cuando trató de subir por las rocas, resbaló. Miguel trató de ayudarlo, pero él también había bebido demasiado. Los dos cayeron al agua. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Mi hijo se ahogó? Miguel sabía nadar. Su niño no. El cenote es muy profundo. El agua está muy fría. Miguel logró salir, pero cuando trató de buscar a Matías, ya no pudo encontrarlo. El cuerpo se hundió en el fondo. La confesión de Doña Esperanza continuó con detalles que se grabaron en la memoria de Carmen como hierro candente. Miguel había salido del cenote en estado de pánico, empapado, desesperado. Se había quitado la pulsera de Matías, que había quedado enganchada en su ropa durante el intento de rescate, y la había enterrado cerca del borde del cenote, creyendo que si la encontraban sería evidencia de lo que había ocurrido. ¿Por qué no reportó el accidente inmediatamente?, preguntó Carmen con una voz que ya no reconocía como suya. Porque sabía que iba a ir a la cárcel. Había estado bebiendo. Había llevado al niño a un lugar peligroso sin permiso. No tenía licencia como guía oficial. Pensó que si se quedaba callado, todos creerían que su hijo se había perdido en la selva o que había sido secuestrado. Nunca imaginó que usted iba a buscarlo durante tantos años. Doña Esperanza explicó que Miguel había vivido con el peso de su secreto durante varios años, desarrollando problemas graves de alcoholismo y depresión. En 2009, había abandonado Yucatán, mudándose a trabajar en la construcción en Cancún. En 2012, había muerto en un accidente laboral, llevándose su secreto a la tumba. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó Carmen. Porque cuando encontraron la pulsera, supe que era la señal.
Miguel me hizo prometerle antes de irse que si algún día aparecía alguna evidencia, yo le contaría la verdad a la familia. Él no pudo vivir con la culpa, y yo tampoco puedo. La revelación de doña Esperanza explicaba finalmente todos los misterios que habían rodeado la desaparición de Matías. Los testimonios contradictorios de testigos que lo habían visto dirigirse hacia diferentes direcciones, la pérdida inexplicable del rastro olfativo para los perros de búsqueda, la ausencia total de evidencias físicas en la superficie. Todo tenía sentido ahora. Carmen pidió detalles adicionales, nombres, fechas, cualquier información que pudiera ayudar a verificar la historia. Doña Esperanza proporcionó todo lo que sabía: el nombre completo de Miguel, su dirección anterior, el nombre de la empresa constructora donde había trabajado antes de su muerte, incluso el cementerio de Cancún, donde había sido sepultado. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar el cuerpo de Matías del cenote?, preguntó Carmen. Doña Esperanza negó con la cabeza tristemente. El cenote sagrado tiene más de 13 metros de profundidad en algunas partes. En el fondo hay siglos de sedimentos, ofrendas antiguas, ramas y troncos. Los arqueólogos que han explorado allá abajo dicen que es como un museo subacuático, pero también un cementerio. Lo que cae al fondo se queda allá para siempre. Carmen regresó a Mérida ese mismo día, pero no como la misma mujer que había salido en la mañana. Por primera vez en 14 años, conocía la verdad completa sobre lo que había ocurrido con su hijo. No había sido un secuestro, no había sido una desaparición misteriosa, no había sido ningún fenómeno paranormal relacionado con las leyendas mayas. Había sido un accidente trágico, causado por la irresponsabilidad de un hombre que había tratado de ocultar su culpa, condenando a una familia a años de incertidumbre y dolor. Carmen reportó inmediatamente la confesión de doña Esperanza a las autoridades. La investigación oficial confirmó la existencia de Miguel Tun, su trabajo como guía no autorizado, su muerte en 2012 y varios detalles que corroboraban la versión de su tía. Sin embargo, sin el testimonio directo del responsable y sin posibilidades reales de recuperar el cuerpo de Matías del cenote, el caso fue clasificado como resuelto por confesión indirecta. Para Carmen, la verdad trajo una mezcla compleja de alivio y dolor renovado. Después de tantos años imaginando escenarios terribles donde su hijo podría estar sufriendo, ahora sabía que Matías había muerto rápidamente, que no había sido torturado ni abusado, que simplemente había sido víctima de un accidente trágico que nunca debería haber ocurrido. Pero también comprendía que nunca podría abrazarlo de nuevo. Nunca podría tener un lugar específico donde visitarlo. Nunca podría cerrar completamente el círculo de su dolor maternal. El 17 de agosto de 2018, en el 15º aniversario de la desaparición de Matías, Carmen organizó una ceremonia especial en el borde del cenote sagrado. Invitó a familiares, amigos y a todas las personas que habían participado en la búsqueda durante los años de incertidumbre. Doña Esperanza también asistió, cargando el peso visible de su tardía confesión. Carmen arrojó flores de cempasúchil al agua del cenote, junto con una carta que había escrito para su hijo, explicándole que finalmente había encontrado las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Le pedía perdón por no haber podido protegerlo, le agradecía por haberle enseñado el significado real del amor incondicional y le prometía que su memoria viviría para siempre. «Matías está donde debe estar», dijo Carmen durante la ceremonia. «Está en el lugar más sagrado de nuestros antepasados mayas. Está rodeado de ofrendas de oro y jade que fueron colocadas allí para honrar a los dioses. Mi hijo se ha convertido en parte de la historia eterna de Chichén Itzá. La historia de Matías Castañeda se cerró oficialmente, pero su impacto perduró. Su caso llevó a la implementación de nuevos protocolos de seguridad en sitios arqueológicos, regulaciones más estrictas para guías turísticos
y programas de prevención para evitar que niños se separaran de sus familias durante las visitas. Carmen continuó visitando Chichén Itzá, pero ahora con un propósito diferente. Ya no buscaba a su hijo desaparecido. Venía a visitar su tumba eterna, a mantener viva su memoria y a encontrar paz en el lugar donde Matías había pasado sus últimos momentos de vida, fascinado por las leyendas de una civilización que había perdurado milenios. El cenote sagrado había reclamado una ofrenda más, pero esta vez no había sido para honrar a los antiguos dioses mayas. Había sido el precio trágico de la curiosidad inocente de un niño y la irresponsabilidad culposa de un adulto que nunca pudo enfrentar las consecuencias de sus acciones. 14 años después de su desaparición, Matías Castañeda había encontrado finalmente su camino a casa, no de la manera que su madre había soñado, pero sí con la dignidad que merecía su memoria y la paz que su familia necesitaba para continuar viviendo. En los archivos policiales de Tinum, el expediente 2003-080847 fue marcado como caso cerrado el 23 de noviembre de 2017. Pero en el corazón del cenote sagrado de Chichén Itzá, la historia de un niño curioso que quiso conocer los secretos de los antiguos mayas continuará resonando para siempre como un eco eterno entre las piedras milenarias que han sido testigos silenciosos de incontables historias humanas a lo largo de los siglos.